han perdido totalmente su significado. Todo el universo aparece como una telaraña dinámica de patrones de energía inseparables. Hasta ahora, todavía no se ha encontrado una teoría completa que permita describir este mundo de partículas subatómicas, pero tenemos varios modelos teóricos que describen muy bien ciertos aspectos parciales. Ninguno de estos modelos está exento de dificultades matemáticas y todos ellos se contradicen unos a otros en cierto modo, pero todos reflejan la unidad básica y el intrínseco carácter dinámico de la materia. Demuestran que las propiedades de una partícula solo pueden comprenderse en términos de su actividad, de su interacción con el entorno, y que dicha partícula, por lo tanto, no se puede considerar como una entidad aislada, sino que ha de entenderse forzosamente como parte integrante del conjunto. La teoría de la relatividad no solo afectó de un modo drástico nuestro concepto de las partículas, sino también nuestra representación de las fuerzas que se dan entre estas partículas. En una descripción relativista de las interacciones que tienen lugar entre las partículas, las fuerzas existentes entre ellas, es decir, su mutua atracción o repulsión, son representadas como el intercambio de otras partículas. Este concepto resulta muy difícil de visualizar. Es una consecuencia del carácter espacio-temporal cuatridimensional del mundo subatómico y ni nuestra intuición ni nuestro lenguaje pueden tratar muy bien con esta imagen. Sin embargo, resulta crucial para la comprensión de los fenómenos subatómicos, pues une las fuerzas existentes entre los componentes de la materia con las propiedades de otros componentes de la materia, unificando así los dos conceptos, fuerza y materia, que parecían tan fundamentalmente diferentes desde los atomistas griegos. Tanto fuerza como materia se considera ahora que ambas tienen su origen común en los patrones dinámicos que llamamos partículas. El hecho de que las partículas interactúen entre ellas a través de fuerzas que se manifiestan como el intercambio de otras partículas es otra razón más por la que el mundo subatómico no puede descomponerse en partes integrantes. Desde el nivel macroscópico hasta el nivel nuclear, las fuerzas que mantienen a las cosas unidas son relativamente débiles y es una buena aproximación decir que las cosas se componen de panes que las constituyen. Así, puede decirse que un grano de sal se compone de moléculas de sal. Las moléculas de sal de dos clases de átomos. Los átomos se componen de núcleos y electrones y los núcleos de protones y neutrones. A nivel de partículas, sin embargo, ya no es posible seguir viendo las cosas de este modo. En los últimos años se ha dado una evidencia creciente de que protones y neutrones son también objetos compuestos, pero las fuerzas que los mantienen en cohesión son tan fuertes, o lo que es lo mismo, las velocidades adquiridas por sus componentes son tan altas, que es necesario aplicar la representación relativista, en la que las fuerzas son también partículas. De este modo, la distinción entre las partículas constituyentes y las partículas fabricantes de las fuerzas de unión se hace borrosa y la idea de un objeto compuesto de partes integrantes se desmorona. El mundo de las partículas no puede descomponerse en componentes elementales. En la física moderna, el universo es experimentado como un todo dinámico, inseparable, que siempre incluye de una manera esencial al observador. En esta experiencia, los conceptos tradicionales de espacio y tiempo, de objetos aislados y de causa y efecto pierden su significado. Tal experiencia, no obstante, es muy similar a la de los místicos orientales. La similitud se hace evidente en las teorías cuánticas y de la relatividad, y se acentúa aún más en los modelos cuántico-relativistas de la física subatómica, donde ambas teorías son combinadas
produciéndose el más sorprendente paralelismo con el misticismo oriental. Antes de examinar detalladamente estos paralelismos, haré un breve relato de las escuelas de filosofía oriental que veremos en la comparación para el lector que no esté familiarizado con ellas. Se trata de las diversas escuelas de hinduismo, budismo y taoísmo. En los 5 capítulos siguientes se describirá el fondo histórico, los rasgos característicos y los conceptos filosóficos de estas tradiciones espirituales, acentuando aquellos aspectos y conceptos que sean importantes para su subsecuente comparación con la física. 2. El camino del misticismo oriental. 5. Hinduismo. Para comprender cualquiera de las filosofías que voy a describir, es importante darse cuenta de que en esencia son religiosas. Su meta principal es la experiencia directa y mística de la realidad, y puesto que tal experiencia es religiosa por naturaleza, estas filosofías son así inseparables de la religión. Más que en ninguna otra tradición oriental, esto es cierto en el hinduismo. En él, esta conexión entre filosofía y religión es particularmente fuerte. Se ha dicho que casi todo el pensamiento de la India es en cierto sentido pensamiento religioso, y el hinduismo no solo ha influenciado a lo largo de muchos siglos la vida intelectual de la India, sino que casi ha determinado totalmente su vida cultural y social. El hinduismo no puede ser denominado filosofía, pero tampoco constituye una religión bien definida. Se trata más bien de un amplio y complejo cuerpo socio-religioso compuesto por innumerables sectas, cultos y sistemas filosóficos que implican numerosos rituales, ceremonias y disciplinas espirituales, al igual que la veneración de innumerables dioses y diosas. Las muchas facetas de esta compleja pero persistente y poderosa tradición espiritual son un reflejo de las complejidades geográficas, raciales, lingüísticas y culturales del vasto subcontinente indio. Las manifestaciones del hinduismo abarcan desde filosofías altamente intelectuales, que incluyen conceptos de un nivel extraordinariamente elevado, hasta las ingenuas e infantiles prácticas rituales del pueblo. Si bien la mayoría de los hindúes son sencillos aldeanos que mantienen viva la religión popular con su adoración diaria, el hinduismo ha generado, por otro lado, un gran número de notables maestros espirituales que han transmitido sus profundas ideas. La fuente espiritual del hinduismo radica en los Vedas, colección de antiguas escrituras hechas por sabios anónimos, los llamados videntes védicos. Existen 4 Vedas. De ellos, el más antiguo es el Rig Veda. Escritos en sánscrito antiguo, la lengua sagrada de la India, los Vedas han mantenido a través de los siglos la más alta autoridad religiosa, aceptada por la mayoría de los sectores del hinduismo. En la India, cualquier sistema filosófico que no acepte la autoridad de los Vedas es considerado heterodoxo. Cada uno de estos Vedas se compone de varias partes que fueron recopiladas en diferentes periodos, probablemente entre los siglos XV y V antes de Cristo. Las partes más antiguas son himnos y oraciones sagradas. Las partes que siguen tratan de sacrificios rituales relacionados con los himnos védicos, y las últimas, llamadas los Upanishads, presentan un contenido altamente filosófico y práctico. Los Upanishads contienen la esencia del mensaje espiritual hinduista y han sido guía e inspiración de las mentes más grandes de la India durante los últimos 25 siglos, de acuerdo con el consejo dado por sus versos, tornando como arco la potente arma del Upanishad,
debes colocar en él la afilada flecha de la meditación. Ténsalo con un pensamiento dirigido a la esencia de aquello, y penetra el blanco imperecedero, amigo mío. Mundaka Upanishad. Sin embargo, el pueblo sencillo y llano no ha recibido las enseñanzas del hinduismo de los Upanishads, sino a través de un gran número de cuentos populares extraídos de enormes epopeyas que son la base de la amplia y pintoresca mitología india. Una de tales epopeyas, el Mahabharata, contiene el texto sagrado favorito de la India, el bello poema espiritual denominado el Bhagavad Gita. El Gita, como normalmente se le denomina, es un diálogo entre el dios Krishna y el guerrero Arjuna, quien se encuentra desesperado por verse obligado a combatir contra sus propios parientes en la gran guerra familiar que constituye la historia principal del Mahabharata. Krishna, disfrazado como auriga de Arjuna, conduce su carro directamente entre los dos ejércitos y en medio del dramático cuadro de la batalla empieza a revelar a Arjuna las verdades más profundas del hinduismo. A medida que el dios habla, el fondo realista de la guerra entre las dos familias pronto se desvanece y se ve claramente que la batalla de Arjuna es la batalla espiritual de la humanidad, la batalla del guerrero en busca de la iluminación. El mismo Krishna aconseja a Arjuna: mata pues con la espada de la sabiduría la duda nacida de la ignorancia que yace en tu corazón. Sé uno, en armonía contigo mismo, en el yoga, y levántate, gran guerrero, levántate. La base de la instrucción espiritual de Krishna, como la de todo el hinduismo, es la idea de que la multitud de cosas y acontecimientos que nos rodean no son más que manifestaciones de la misma realidad última. Esta realidad, llamada Brahman, es el concepto unificante que da al hinduismo su carácter esencialmente monista, pese a la adoración de numerosos dioses y diosas. Brahman, la realidad última, es el alma o esencia interna de todas las cosas. Es infinito y trasciende todos los conceptos. No puede ser entendido por el intelecto, ni tampoco puede ser adecuadamente descrito con palabras. Brahman, el sin principio, el supremo, el que está más allá de lo que es y de lo que no es. Esa alma suprema es incomprensible, ilimitada, no nacida, no se puede razonar, es impensable. Sin embargo, la gente desea hablar de esta realidad, y los sabios hindúes, con su característica inclinación hacia el mito, representaron a Brahman como la divinidad, y hablan de él en lenguaje mitológico. A los diversos aspectos de la divinidad se les ha dado los nombres de varios dioses venerados por los hindúes, pero las escrituras aclaran que todos estos dioses no son sino reflejos de la única realidad última. La gente dice: adora a este dios, adora a aquel, uno después de otro, pero todo es la creación de Brahman, y él mismo es todos los dioses. Brihad Aranyaka Upanishad. La manifestación de Brahman en el alma humana es llamada Atman, y la idea de que Atman y Brahman, la realidad individual y la realidad última, son una misma cosa, constituye la esencia de los Upanishads. Aquello que es la más fina esencia, el alma de todo este mundo, esa es la realidad, eso es Atman, eso eres tú. Chandogya Upanishad. El tema básico constantemente repetido en la mitología hindú es la creación del mundo mediante el autosacrificio de Dios. Sacrificio en el sentido general de sacralizar, donde Dios se convierte en el mundo, el cual al final vuelve a ser Dios de nuevo.
A esta actividad creativa de la divinidad se le llama Leela, el juego o el teatro de Dios, y el mundo es considerado como el escenario de la obra divina. Como la mayor parte de la mitología hindú, el mito de Leela tiene un fuerte componente mágico. Brahman es el gran mago que se transforma en el mundo y realiza esta hazaña con su mágico poder creativo. Y este es el significado original dado a Maya en el Rig Veda. La palabra Maya, uno de los términos más importantes en la filosofía hindú, ha ido cambiando su significado con el paso de los siglos. De ser el poder o la fuerza del acto y mago divino, llegó a significar el estado psicológico de cualquiera que se halle bajo el encanto de su obra mágica. Mientras confundamos los millones de formas de la divina Leela con la realidad, sin percibir la unidad de Brahman subyacente en todas estas formas, estaremos bajo el encanto de Maya. Así, Maya no significa que el mundo sea una ilusión, como equivocadamente se afirma con frecuencia. La ilusión radica simplemente en nuestro punto de vista. Si creemos que las formas y las estructuras, las cosas y los sucesos que nos rodean son realidades de la naturaleza, en lugar de darnos cuenta de que son conceptos de nuestra mente que todo lo mide y clasifica. Maya es la ilusión de tomar esos conceptos por la realidad, la ilusión de confundir el mapa con el territorio. Bajo el punto de vista hindú de la naturaleza, todas las formas son el relativo, fluido y siempre cambiante Maya, conjuradas por el gran mago de la obra divina. El mundo de Maya cambia continuamente porque la divina Leela es una obra rítmica y dinámica. La fuerza dinámica de esa obra es el karma, otro concepto importante del pensamiento hindú. Karma quiere decir acción. Es el principio activo de la obra, el universo total en acción, donde todo está dinámicamente relacionado con todo lo demás. En palabras del Gita, karma es la fuerza de la creación, de donde obtienen su vida todas las cosas. El significado de karma, como el de Maya, ha degenerado desde su nivel cósmico original hasta el nivel humano, donde adquirió un sentido psicológico. Mientras tengamos una visión del mundo fragmentada, mientras estemos bajo el encanto de Maya y pensemos que estamos separados de nuestro entorno y que podemos actuar independientemente, estaremos atados por el karma. Liberarnos de los lazos del karma significa darnos cuenta de la unidad y la armonía de toda la naturaleza, incluyéndonos a nosotros mismos, y significa también actuar en consecuencia. El Gita es muy claro sobre este punto. Todas las acciones tienen lugar en el tiempo por la interacción de las fuerzas de la naturaleza, pero el hombre perdido en su egoísta ilusión cree que él es el actor. Sin embargo, el hombre que conoce la relación entre las fuerzas de la naturaleza y los actos ve cómo algunas fuerzas de la naturaleza actúan sobre otras fuerzas de la naturaleza y no se convierte en su esclavo. Liberarse del encanto de Maya y romper los lazos del karma significa darse cuenta de que todos los fenómenos que percibimos con nuestros sentidos son parte de la misma realidad. Significa experimentar de una manera concreta y personal que todo, incluyendo nuestro propio yo, es Brahman. A esta experiencia en la filosofía hindú se le llama moksha o liberación y constituye la pura esencia del hinduismo. El hinduismo dice que existen innumerables formas de liberación. No espera que todos sus seguidores se acerquen a la divinidad del mismo modo y por tanto proporciona diferentes conceptos, diferentes rituales y diversos ejercicios espirituales adecuados para los diferentes modos de conciencia.
El hecho de que muchos de estos conceptos o prácticas sean contradictorios no preocupa a los hindúes en lo más mínimo, porque saben que Brahman está más allá de los conceptos y de las imágenes. De esta actitud procede la gran tolerancia y eclecticismo característicos del hinduismo. La escuela hinduista más intelectual es la Vedanta, que está basada en los Upanishads y que acentúa a Brahman como un concepto impersonal y metafísico, libre de todo contenido mitológico. Sin embargo, pese a su alto nivel filosófico e intelectual, la forma de liberación vedántica es muy diferente de la que pueda presentar cualquier escuela de filosofía occidental e incluye la meditación diaria y otros ejercicios que posibilitarán la unión con Brahman. Otro importante método de liberación es el conocido con el nombre de yoga, palabra que significa acoplar o unir, y que se refiere a la unión de la mente individual con Brahman. Hay varias escuelas o senderos de yoga que incluyen algunos entrenamientos físicos básicos y varias disciplinas mentales ideadas para personas de diferentes tipos y de diferentes niveles espirituales. Para el hindú común, la forma más popular de acercarse a la divinidad es adorarla en forma de un dios o diosa personal. La fértil imaginación hindú ha creado miles de deidades, que aparecen en innumerables manifestaciones. Las tres divinidades más veneradas en la India hoy son Shiva, Vishnu y la Madre Divina. Shiva es uno de los más viejos dioses hindúes que puede asumir muchas formas. Se le llama Mahesvara, el Gran Señor, cuando es representado como la personificación de la plenitud de Brahman, aunque puede también personificar muchos aspectos individuales de la divinidad, siendo su más célebre apariencia la de Nataraja, el rey de los danzantes. Como bailarín cósmico, Shiva es el dios de la creación y de la destrucción, que con su danza mantiene el ritmo sin fin del universo. Vishnu aparece también bajo muchos disfraces, siendo uno de ellos el dios Krishna del Bhagavad Gita. En general, el papel de Vishnu es el de preservador del universo. La tercera divinidad de esta tríada es Shakti, la Divina Madre, la diosa arquetípica que representa en sus diversas formas a la energía femenina del universo. Shakti también aparece como esposa de Shiva y algunas veces se muestra a ambos en apasionado abrazo, en magníficas esculturas religiosas que irradian una extraordinaria sensualidad, algo completamente desconocido en cualquier arte religioso occidental. Al contrario que en la mayor parte de las religiones occidentales, en el hinduismo el placer sensual nunca fue suprimido, porque el cuerpo siempre ha sido considerado como parte integrante del ser humano y no como algo separado del espíritu. El hindú, por lo tanto, no intenta controlar los deseos del cuerpo mediante la voluntad consciente, sino que pretende realizarse a sí mismo con todo su ser, cuerpo y mente. Incluso dentro del hinduismo se desarrolló una rama, el tantrismo medieval, en el que se buscaba la iluminación a través de una profunda experiencia de amor sensual, donde cada uno es ambos, de acuerdo con las palabras de los Upanishads. Al igual que un hombre al abrazar a su amada esposa no sabe nada de lo de dentro ni de lo de fuera, del mismo modo la persona, en su abrazo con el alma inteligente, no sabe nada de lo de dentro ni de lo de fuera. Brihad Aranyaka Upanishad. Shiva estaba estrechamente relacionado con esta forma medieval de misticismo erótico, y lo mismo sucedía con Shakti y otras numerosas deidades femeninas que abundan en la mitología hindú. Esta abundancia de diosas muestra una vez más que en el hinduismo el lado físico y sensual de la naturaleza humana, que siempre se ha asociado con lo femenino,
es una parte integrante de la divinidad. Las diosas hindúes no suelen aparecer como vírgenes santas, sino en abrazos sensuales de asombrosa belleza. La mentalidad occidental se confunde con facilidad entre el fabuloso número de dioses y diosas que llenan la mitología hindú, en sus diversos aspectos y encarnaciones. Para comprender cómo pueden los hindúes entenderse con esta multitud de divinidades, debemos ser conscientes del fundamento del hinduismo. En esencia, todas estas divinidades son idénticas. Todas son manifestaciones de la misma realidad divina que refleja diferentes aspectos de lo infinito, del omnipresente y finalmente incomprensible Brahman. 6. Budismo. Durante muchos siglos, el budismo fue la tradición espiritual dominante en la mayor parte de Asia, incluyendo los países de Indochina, así como Sri Lanka, Nepal, Tíbet, China, Corea y Japón. Al igual que el hinduismo en la India, tuvo una fuerte influencia sobre la vida intelectual, cultural y artística de estos países. Pero, sin embargo, a diferencia del hinduismo, el budismo se remonta a un solo fundador, Siddhartha Gautama, el llamado Buda histórico, que vivió en la India a mediados del siglo VI a.C. Durante el extraordinario periodo que vio el nacimiento de tantos genios espirituales y filosóficos, Confucio y Lao Tse en China, Zaratustra en Persia y Pitágoras y Heráclito en Grecia. Mientras el sabor del hinduismo es mitológico y ritualista, el del budismo es definitivamente psicológico. Buda no estaba interesado en satisfacer la curiosidad humana sobre el origen del mundo, la naturaleza de la divinidad o asuntos similares. Le interesaba exclusivamente la situación del hombre, el sufrimiento y las frustraciones de los seres humanos. Su doctrina, por lo tanto, no fue una doctrina metafísica, sino más bien de psicoterapia. Mostró el origen de las frustraciones humanas y enseñó la forma de vencerlas. Aprovechando los tradicionales conceptos indios de Maya, karma, nirvana y otros, y dándoles una interpretación nueva, dinámica, psicológica y directa. Tras la muerte de Buda, el budismo se desarrolló dentro de dos escuelas principales, la escuela Hinayana y la escuela Mahayana. La Hinayana, o pequeño vehículo, es una escuela ortodoxa que se ajusta al pie de la letra a la enseñanza de Buda, mientras que la Mahayana, o gran vehículo, muestra una actitud mucho más flexible en la creencia de que el espíritu de la doctrina es más importante que su formulación original. La escuela Hinayana se estableció en Ceilán, Buna y Tailandia, mientras que la Mahayana se extendió a Nepal, Tíbet, China y Japón, convirtiéndose finalmente en la más importante de las dos escuelas. En India, tras unos cuantos siglos, el flexible y asimilador hinduismo adoptó a Buda finalmente como una encarnación del polifacético dios Vishnu. El budismo Mahayana, al extenderse por Asia, entró en contacto con gentes de muy diferentes culturas y mentalidades, quienes interpretaron la doctrina de Buda desde su propio punto de vista, elaborando muchas de sus sutilezas con gran detalle y añadiendo sus propias ideas originales. De esta manera, el budismo se conservó vivo con el paso de los siglos, desarrollando una filosofía altamente sofisticada con profundos aspectos psicológicos. A pesar de su alto nivel intelectual, el budismo mahayana nunca se pierde en pensamientos especulativos y abstractos. Como siempre ocurre en el misticismo oriental, el intelecto es considerado simplemente como un medio para limpiar el camino hacia la experiencia mística directa, a la que los budistas llaman el despertar.
La esencia de esta experiencia es ir más allá del mundo de las diferencias y de los opuestos intelectuales para llegar al mundo de Advaita, lo impensable, donde la realidad se muestra como una